Saludos humanos del colectivo de la Tierra Despierto. Soy Ptala de Liria en la Osa Mayor. Hoy les quiero hablar sobre la incertidumbre. En estos tiempos de cambio, a donde quiera que voltean, hay incertidumbre. Incertidumbre sanitaria, incertidumbre monetaria. El mundo que conocen actualmente no es el mundo que conocieron hace algunos años, en donde ustedes podían planificar su vida hasta cierto punto. Actualmente los humanos se sienten en su mayoría maniatados. La situación sanitaria mundial ha causado que muchos de ustedes se sientan como si estuvieran viviendo una tercera guerra mundial silenciosa. Las consecuencias económicas, sociales y políticas afectan a todo el planeta. Muchos de ustedes pueden sentirse impotentes, incluso con miedo, puesto que el cerebro humano está diseñado para hacerlos sobrevivir, no para hacerles felices. El cerebro humano los va a llevar hacia un lugar en el que ustedes sientan que pueden controlar las cosas. Los humanos adoran controlar las cosas. Y cuando se sienten que no tienen el control, tienen incertidumbre y muchas veces miedo. El miedo es una energía de baja frecuencia y la mayor parte de ustedes no saben utilizarlo. Viven en una realidad de tiempo-espacio dual. Esta dualidad ha sido creada especialmente para ayudarlos, si ustedes así lo deciden. Cuando ustedes experimentan miedo, si logran detectar esa emoción disonante que está en ustedes, pueden usarla para buscar lo contrario. Pero no pueden buscar lo contrario inmediatamente. Un salto cuántico de esa manera no es aconsejable, ni es fácil de hacer para la conciencia humana como se encuentran ustedes actualmente. Sin embargo, cuando han detectado el miedo, felicítense, porque el miedo por muchos años estuvo ahí presente en su colectivo y ustedes ni siquiera se daban cuenta, simplemente se quedaban en él por minutos, horas, meses, semanas. Las depresiones, ¿qué son? Es vivir en el miedo, en la impotencia, en la frustración, vivir anclado en los sentimientos del pasado. Cuando ustedes detecten cualquier tipo de emoción disonante, felicítense, porque su sistema de guía está activo y ustedes están aprendiendo a utilizarlo. ¿Cómo pasar de un sentimiento disonante a un sentimiento armónico? Existen muchas técnicas. El día de hoy les vamos a dar la técnica de los 17 segundos. Cada 17 segundos, un pensamiento nuevo viene a reforzar el pensamiento anterior. Si ustedes estuvieron pensando algo desagradable durante 17 segundos, los próximos 17 segundos les van a traer otro de igual o mayor sintonía. Y si ustedes no hacen nada, después de 68 segundos va a haber demasiada energía acumulada que va a empezar a manifestarse materialmente aquello en lo que ustedes se están enfocando. Algo muy sencillo es simplemente sentarse, respirar a un ritmo lento y cómodo para ustedes y contar del 1 al 68, enfocándose simplemente en el número 1, 2 y así consecutivamente hasta el 68. ¿Por qué? Porque los números son
En este sentido no tiene ningún significado ni bueno ni malo en sus mentes y es algo neutro. Entonces, cuando ustedes detectaron el sentimiento desarmónico, al aceptarlo, sentarse, respirar y contar hasta 68 van a pasar a un punto neutro que va a elevar su vibración. Una vez que hayan llegado a ese punto neutro, si creen que no han conseguido suficientemente estar en un punto neutro, vuelvan a contar otros 68 respirando lentamente y concentrándose. Pueden visualizar los números en su mente, 1, 2, cómo van cambiando. Cuando ustedes lleguen al 68, enfóquense, abran los ojos o simplemente enfóquense en cualquier cosa que sea bella para ustedes que estén viendo en ese momento. Puede ser un color, un auto, una persona, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso les habrá permitido pasar de la escala emocional de un sentimiento disarmónico a uno neutro, a uno positivo. Nosotros queremos que ustedes se empoderen. El ser humano es poderosísimo, pero no cree que lo es, y por eso es fácilmente manipulable. Durante cientos de años, las conciencias humanas han sido manejadas por unos pocos que están conscientes del poder maravilloso del colectivo. Estas conciencias desarmónicas que han estado utilizando su conocimiento sobre la energía, sobre la mente humana, han enfocado el colectivo humano hacia emociones disonantes. Una prueba de ello son sus noticiarios. Cuando ustedes se sientan a ver los noticiarios, ¿cómo se sienten después de haberlos visto? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten relajados? ¿Se sienten empoderados? ¿O se sienten pequeños, diminutos e impotentes? En estos momentos, el planeta vive cosas maravillosas de las cuales ustedes ni siquiera saben. ¿Por qué? Porque los noticiarios, los medios masivos de comunicación, los bombardean con unas cuantas noticias y simplemente los hacen sentir como que hay algo enorme y aplastante que se está apoderando del mundo. Esa es la visión que les quieren vender. Pero es a ustedes de decidir si compran esa visión o si deciden conscientemente empoderarse y crear la realidad que ustedes quieren vivir. Tienen que entender que hay una miriada de mundos paralelos y de realidades alternativas, en donde existen todas las posibilidades, y ustedes van a vivir en la posibilidad en la que ustedes se identifiquen. Si no te gusta tu realidad, cámbiala, pero no la puedes cambiar simplemente con afirmaciones y meditaciones si no cambias tu estilo de vida. Si tú quieres vivir algo diferente, literalmente tienes que cambiar la persona que eres y volverte esa persona que quieres ser. ¿Pero cómo lo logras? En primera, dejando al lado esa incertidumbre, esos sentimientos de impotencia, esos sentimientos de que hay algo o alguien que controla tu vida, porque si tú no controlas tu vida, alguien más va a hacerlo por ti. Te recomendamos que escribas en una hoja qué características te gustaría tener de personalidad, primeramente. ¿Por qué? Porque si tú quieres atraer abundancia económica a tu vida, por ejemplo, pero te sientes pusilánime, te sientes invalidado, te sientes invisible, por muchas afirmaciones y meditación que hagas, no lo vas a lograr. Tienes que escribir cómo ves tú en tu mente a esa versión de ti. ¿Qué es lo que tú quisieras ser? ¿Qué es lo que te falta para convertirte en esa persona? A lo mejor esa persona es segura de sí misma,
A lo mejor esa persona sonríe más, se siente bien consigo misma. Una vez que hayas hecho esa lista de todas las características que te gustaría tener, ponte en un lugar tranquilo, escoge una música que te relaje, respira lentamente a una velocidad con la que tú te sientas cómodo, cómoda. Y piensa que esa versión tuya con la cual escribiste esas características existe. Visualiza a esa persona. ¿Cómo se viste? ¿Cómo es su corte de cabello? ¿Quiénes lo rodean? Y una vez que veas esa visión exitosa de ti misma y de ti mismo, pregúntale, ¿qué tengo que hacer para ser tú? Lo más probable es que la respuesta no te llegue en esos momentos. No te preocupes. Mientras tú mantengas la expectativa y durante el día, durante los días, sigas preguntando qué tengo que hacer para ser tú, estás abriendo una puerta y literalmente te estás identificando, empezando a identificar con esa otra versión de ti misma y de ti mismo que existe en el campo cuántico. Si tú aceptas usar la incertidumbre, no desde su lado negativo, sino desde su lado positivo, estarás cambiando a otra versión y nuevas situaciones van a llegar a tu vida. Porque nuevamente, el cerebro humano está diseñado para hacerte sobrevivir en aquello que te es conocido. Y cuando tú deseas volverte otra persona, te vas a sentir mal, porque tu cerebro estará llevándote hacia un lugar que no conoce. Entonces, te buscará nuevamente momentos, situaciones, recuerdos, conductas que le son familiares. De ti depende si quieres caer en esos antiguos patrones o no. Tu cuerpo te pedirá drama cuando tú estás buscando estabilidad. Tu cuerpo te pedirá angustia cuando tú quieres tranquilidad. Tu cuerpo te pedirá conflicto en tu pareja, en tus relaciones con tus hijos o con los demás, cuando tú lo que quieres es ser una versión diferente de ti misma y de ti mismo. Por eso eres un trabajador de la luz, porque este tipo de cambios no son fáciles, porque por años te has identificado con una versión que lleva tu nombre, que lleva tu situación socioeconómica, que lleva tu situación tal como eres. Todo lo que te rodea, donde vives, tu ropa, tus amistades, tus pertenencias, tú lo has atraído, dependiendo de la persona con la que te identificas. Si lo que tienes hasta ahorita te satisface, perfecto, no cambies nada. Pero si estás escuchando esto, lo más probable es de que tú quieras expandirte nuevamente. A lo mejor tienes cosas que antes deseabas y ahora que las tienes ya no significan lo mismo. Muchas personas confunden y se sienten mal cuando empiezan a hacer meditaciones y a volverse más espirituales, porque desean tener posesiones materiales, desean riqueza y creen que el desear algo material se contrapone con su deseo de elevación espiritual. Nosotros les decimos algo. Ustedes pueden elevarse mucho espiritualmente, pero eso no está peleado con el hecho de tener posesiones materiales. Porque lo que ustedes desean como posesiones materiales no van a significar lo mismo que para alguien más. Quizás alguien representa su visión de abundancia es tener una casa propia, pequeña pero propia. Quizás otra persona desea una casa con lujos. El problema no está ahí. Ustedes están viviendo en un mundo material y es normal y bueno que las cosas materiales los atraigan. Ustedes deben de entender que la abundancia material simplemente va a potencializar aquello que ustedes son. Si ustedes son
seres generosos. Su abundancia material les ayudará a potenciar sus ganas y sus deseos de ayudar a otros. Pero si por el contrario ustedes falsamente están siendo espirituales, acumulan riquezas y no quieren compartir con los demás, no les interesa ayudar a los demás, entonces ustedes simplemente estarán potencializando aquellas características negativas que los conforman. No teman la abundancia, no rechacen la abundancia. La abundancia es simplemente tener aquello que ustedes necesitan en el momento en el que lo necesitan. Pero tengan cuidado con la necesidad. El sentimiento de necesidad es un sentimiento de falta. Ustedes viven en un mundo vasto, en donde pueden atraer a su vida todo lo que necesiten. Abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de momentos felices, abundancia de inteligencia. Lo único que se los impide son sus propias resistencias. Nosotros no podemos dar una regla definitiva que se aplique a todos y cada uno de ustedes, puesto que todos y cada uno de ustedes son diferentes. Simplemente les queremos decir que el mejor consejero y el mejor amigo se encuentra dentro de ustedes. Tengan el coraje y el valor de solicitarse consejo a ustedes mismos y de aceptar la respuesta. Muchas veces los humanos buscan respuestas preguntándole a los demás, porque quieren, en el fondo saben lo que deben de hacer, pero no quieren hacerlo. Y esperan que las personas a quienes les piden consejo les digan lo que deben de hacer. Así, si toman su consejo y el resultado obtenido no es lo que desean, pueden culpar a la otra persona en vez de culparse a sí mismos. Muchas veces ustedes se dicen, ¿por qué hice eso si yo sabía que debía de hacer esto? ¿Sí? Pero no lo hiciste. Es ahora el momento en el que ustedes deben de empoderarse, deben de conectarse consigo mismos y saber que la potencia más fuerte, la sabiduría más grande la tienen todos y cada uno de ustedes. Abran la puerta, conéctense con ustedes mismos, conéctense con la tierra. Un ejercicio para conectarse es que antes de dormir, porque es el momento en el que ustedes pierden resistencias, respiren a un ritmo cómodo y simplemente se digan, espíritu, yo superior, denle el nombre que ustedes quieran darle a esa parte de ustedes que es más grande, que es más sabia, que es divina. Y díganle, te doy permiso de que entres en contacto conmigo 24 horas al día, los 7 días a la semana. Quiero que te fundas dentro de mí. Quiero entender lo que me hablas. Quiero que me aconsejes y quiero que seamos uno solo. Pueden visualizar una energía dorada que baja y se mezcla en su cuerpo físico y se queda ahí. Cuando lo visualicen, sientan como si fuera un candado que se cierra en esos momentos. Pongan la mano en su corazón y respiren a través de su corazón. Eso que habrán hecho ustedes es muy poderoso, puesto que no hay nada más poderoso que un humano que está consciente de su poder y conectado con su corazón. Es el momento de que aprendas quién eres. Y hasta que ustedes no se conecten con esa fuente divina que los habita, es como si caminaran con una sola pierna. Están incompletos. El cerebro humano, la mente humana, ve las cosas como son, pero la mente divina tiene la imagen de su totalidad. Es momento de que te conectes con ella. Fin del comunicado.